Así de sencillo, así de sencillo. Conecta. Buenas. Muchísimas gracias por estar conectados una vez más a su podcast favorito. Así de sencillo. Gracias por comentar, darle like, suscribirse, señores, por los comentarios. Se lo agradecemos. ¿Pero a quién tú le estás agradeciendo? Hey, personas de España, Cristel, William de acá, de Lawrence y todos los demás que nos han escrito. Son muchísimas personas que nos escriben a través de TikTok, Facebook, Instagram, Por YouTube, WhatsApp también nos señores, tiran, por WhatsApp. La gente está activa con nosotros. La gente quizá muchos no lo ven, pero en realidad son demasiados. Ya. El que no nos ha activado, que es activo con nosotros, ¿vieron? A ti mismo, que quiere darle para el lado el teléfono. Ponte claro. Bien, Brian, ¿a quién tenemos con nosotros hoy? Pero no me tires la cuava, amigo tuyo. Preséntalo tú, que tú mi lo conoces más que hermano, yo. Mi hermano full, líder juvenil en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Asociación Dominicana del Sureste. Viene de la Iglesia Adventista Central Los Minas, junto como directores en el Club de Aventureros, Conquistadores, Guía Mayores. Bueno, fuimos directores en Guía Mayor. Él fue director en Conquistadores, ya no estaba allá en Dominicana. Y venimos también de dirigir el Club de Aventureros también. Así que con nosotros, Juauri Suazo. Bienvenido, Juauri. Bueno, señores, muchas gracias por la invitación. Agradezco de verdad sobremanera la oportunidad que me brindan de estar aquí en este programa así de sencillo. Ahorita, tío. Realmente Está casi contratado. es Raúl, un te quedas por ahí, tú programa. sabes, después, ¿tú oíste? Estamos con la pila. Es un programa que ha calado los corazones de las personas y ha tenido buena aceptación. Así es que bendiciones para cada uno del equipo. Gracias. Roniel está de vacaciones. Roniel, tú que no estás viendo, Ya tú sabes. cuidado que Comente hay de un ahí puesto también, aquí. Te tenemos ahí, tú sabes. Juan, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Bueno, yo me siento excelente. Realmente la experiencia de estar aquí. Ey, ¿dónde que tú estás, Juauri? Estamos en Los Minas, en el patio de Los En los Minas. United, los Minas. La experiencia de estar aquí en este piso y suelo norteamericano. Por primera Por vez. primera in the vez. life. Porque el Señor lo quiso así. Ay. Dios ha sido bueno. Hoy hay que estar agradecido doblemente porque Claro. estamos en tiempo de Thanksgiving, ¿verdad? Eso es así, eso es así. Agradecimiento eso a es así. nuestro Dios, obviamente. Muchas gracias al Señor por todo lo que nos ha dado y todo lo que nos ha permitido. Gracias, papá Dios. ¿Qué tenemos para hoy? Señores, vamos a entrar en materia. Vamos allá. Nosotros somos tres jóvenes adultos ya y hemos Ustedes. crecido. Yo estoy joven todavía. Pero tú eres un niño. Claro, compadre. ¿Cuántos años tú niño. tienes? ¿Cuántos años tú tienes? No lo voy a decir. Ah, 28. Bueno, ya están casi en los 30. Ya él está. ¿Verdad? Joven adulto. Es joven adulto ya. Joven adulto. Brian se quiere guía de bebé. Tú el- Sí, yo puedo salir. ¿Sabes algo de ustedes? Bueno, pero nosotros sabemos que hemos crecido en la iglesia desde niño, gracias a Dios. Y hemos visto cómo mayormente la iglesia se maneja, o los líderes de la iglesia, no digamos la iglesia, vamos a decir los líderes de la iglesia. Que maneja la iglesia. Bueno, los líderes que controlan la iglesia, ¿verdad? Pero al final es Dios quien controla. Pero todos sabemos que de una u otra forma el ser humano tiene ciertos manejos. Y hay iglesias, no vamos a encabezarlas todas, pero hay iglesias que se manejan de una forma que no es muy agradable cuando alguien peca o cuando alguien cae. Depende. Porque depende. De quién caiga. Oh. Porque Bomba. Porque no es lo mismo que caiga un pueblo que caiga un rey, tú sabes. O sea que si alguien que no está muy pegado con los líderes cae, Tú sabes lo que le va a pasar. la mocha de una La vez. grata con puño, como decimos nosotros. Protección Una total. murmuración, el Hay ticoteo y todo eso. suspensión, ¿Sabe? lo borran de los libros. Sagrados. Los libros de la iglesia. Los libros más sagrados son esos. El libro Los sagrado. de la iglesia. No hacen referencia a los libros de Dios. Hacen más referencia a los libros de la iglesia. Pero ¿cuál debería ser la actitud cuando una gente cae? ¿Verdad? Cuando una persona cae, que cae en pecado, ¿cómo la iglesia debería, cuál es la postura que la iglesia debería adoptar? La real postura. Yo quiero un de orden, antes de que Dale, de orden. ustedes introduzcan así directamente esa pregunta. Yo entiendo que cuál sería la postura correcta de la persona que cae frente a la iglesia. Sí, porque hay dos contrapartes. Claro. Bueno, ahí la hay dos contraparte. puntos que podemos desglosar. Exactamente. Está lo de los líderes de la iglesia y está la Exactamente. persona que peca o que Claro cae. que sí. O que caen. Claro que sí. Pero Yo, respondiendo a la pregunta de Juárez, ¿sabes? Una persona que cae, todos somos pecadores, ¿sabes? Nadie está exento de No, cometer claro. pecado. Y yo soy Pero- de Fertz
¿Eh? Ay, el hombre está en inglés. El primero. El primero. Claro que sí. The ¿Verdad? first one. Todos somos pecadores, ¿verdad? Si yo cometo un pecado, ¿cuál debería ser mi actitud frente a ese pecado? Por ejemplo, yo cometí un pecado. Quizás no todos pensemos igual, ¿verdad? Cada quien tiene una mentalidad diferente. Sí, dale. Claro. Si yo peco, ¿cuál es la solución al pecado, verdad? ¿Verdad? Que si yo lo confieso, ¿qué dice el Señor? Que Que Él Él te me haga perdona. perdonar, ¿verdad? Claro si que yo sí. tengo la actitud de confesar a Dios el pecado, Exacto. ¿sabes? De todo corazón, genuino, yo debo depositar mi fe en Dios, de que a través de la confesión, Dios me va a perdonar ese pecado. Exacto. Pero Él me va a perdonar, pero está en mí cometer el pecado o apartarme de Él, porque yo lo cometer de nuevo, ¿tú sabes? Sí. Ahí es que está la diferencia de alguien que se arrepiente Genuinamente. de corazón o genuino, como tú dices. Exacto. Si tú sabes que tú cometiste tu pecado, sea cual sea, porque ninguno de nosotros aquí somos Dios. Nadie en esta tierra es Dios. El único que puede juzgar es Dios. Entonces, si tú sabes que tú cometiste tu pecado, tú te arrepientes. Pero también hay otra cosa, tú sabes, que el pecado también deja secuelas emocionales. Las secuencias. Tú sabes, Totalmente. secuelas emocionales, porque por ejemplo, si yo cometo un pecado, ¿cómo me hace sentir el pecado? Culpable, ¿verdad? Culpable, claro. Sí. Por ejemplo, si pensamos en Judas, cuando vendió a Jesús, Judas vendió a Jesús, ¿verdad? Por par de monedas de plata, o de oro, no recuerdo muy bien. Plata. De plata, bien. Gracias, Dan. porque El remordimiento fue fuerte. después me acaban. El remordimiento fue lo que mató a Judas. La conciencia. Porque él podía, ¿sabes? Decirle a Dios, ¿verdad? Que él falló. Dios lo sabía, pero él podía decirle a Dios porque quería que Dios quiere que nosotros confesemos los pecados. Y decirle, "Oh, yo fallé por esto y por esto. Y yo le iba a perdonar. Exacto. Pero el pecado le comenzó a trabajar la conciencia. Sumamente. Entonces, él cometió un suicidio, ¿verdad? Se suicidó el alma. A veces, nosotros no encontramos la solución a un pecado que nosotros cometemos. Quizá ese pecado, así mismo como hizo con Judas, hace con nosotros, no come el alma, ¿verdad? Nos bloquea. Claro Y que pensamos que solamente poniéndole fin a la vida de nosotros, tendremos una solución. Y eso es mentira. Eso es un buen ejemplo que tú acabas de poner, Brian, porque hay veces que uno peca y uno se deja llevar más de la voz del enemigo que de la voz de Dios. Ujú. Y uno se siente culpable toda la vida por algo que con el simple hecho de tú arrodillarte, tú pedirle perdón a Dios y hacerlo de corazón, ya Dios te perdona. Ujú. Ya no hay por qué hablar más de eso. O sea, ya esa es tu relación tuya con Dios. Claro que sí. Pero Judas, lamentablemente, al llevarse más de la conciencia del enemigo y que Satanás le puso quizás en su mente, tú eres un pecador, ya tú no sirves, o sea, para Dios no eres no valioso. vale la pena, mira cómo Dios te ha tratado a ti, mira cómo tú le respondes a Dios. Esas son las cosas que mayormente uno tiene en la mente cuando uno peca. Exacto. Si te dejas llevar de eso, va a terminar donde terminó Judas, Ujú. una Sí. perdición eterna. Ahora, si tú te arrodillas, como dije anteriormente, le pides perdón a Dios de corazón y dejas el pecado atrás, entonces Dios te perdona. Pero hay un grupo que nunca se olvida del pecado. Ujú. Y son aquellos que de una u otra forma se dieron cuenta. Lo buzo. Y esa es la otra parte que a veces... Eso mismo lo uso. Eso entran hasta el fondo. Muchacho. A buscar los pecados tuyos. ¿Pero quién? Cosas Adam? pasadas. Ah. Sí. Cuando se menciona el nombre de Adán, Sí. van hasta el fondo del mar, esos hermanitos. No, porque fulano en el año tal, hay que tener cuenta. Y eso Gracias. líderes, en el 1990 Adán se robó una menta. Mi hermano, fue en los 90, ya olvídate de eso. Que tú Sí, no eres sí. Dios, deja esos pecados atrás. Pero tú sabes que, por ejemplo, esas personas que buscan en el fondo del mal, ¿verdad? Lo que Dios ha limpiado de ti. Por ejemplo, ellos se olvidan de cómo Dios te usó en el pasado, ¿verdad? Y cómo Dios pudo usarte en el presente. Sí. Que es otra cosa. Que a veces nosotros también, por llevarnos a esa persona, nos olvidamos de cuán bondadoso fue Dios, ¿verdad? Antes. Y lo bondadoso que es Dios también ahora. Porque esa persona no se sentir que nosotros somos lo más insignificante de la tierra, tú sabes. Y cada vez que solamente tú no me sabes relucir para algo bueno, ellos van a buscar siempre en el basurero, en el buzón, lo que una vez fuiste tú. En lo más Pero profundo. no, puede, eso es no tiene que ser que eso seas tú ahora en el momento, ¿sabes? En la actualidad. Bueno, yo les digo que En tu experiencia, Juan, y no lo pinte. En A tu veces- experiencia. Sincérate con nosotros. a Sí, veces sé sincero. es cierto de que los escritos están y que son para nuestro beneficio, para nuestro aprendizaje, pero el que está realmente padeciendo eso es el único que sabe realmente Sí, cómo claro. puede sentirse en ese momento. No es tan fácil encarar esa falta. Y más cuando tú eres una persona que te has movido mucho en tantos departamentos, Eres Un líder. conocido. eres un muy líder. conocido, eres un líder. Eso afecta realmente, eso afecta. Pero
Dios está ahí para Amén. levantarnos siempre, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener, o sea, en nuestra mente y en nuestro corazón. De ¿Sabes que el Juabri dijo algo que a mí me llama la atención. Ujú. El escrito está, dice Juabri, ¿verdad? Pero el escrito está, nosotros mismos predicamos del escrito está. Claro que En el sí. escrito está es que tú perdones a tu hermano y que tú, oye, cargue a tu hermano, o sea, lo ayude a que si una vez pecó, a que él pueda seguir en los caminos de Dios. Y restaurarse. Y restaurar la vida del hermano. Porque Es, para eso es que lo estamos. correcto, es lo correcto. Eso es lo correcto. Pero en lo ocasiones Pero no ¿qué es es lo así. que pasa cuando una persona peca? ¿Por qué no tratan los demás de restaurar la vida de él, sino que empiezan a hundirlo? La, Y ya la temperatura está fría aquí. empiezan de una vez, empiezan de una vez a comentar, a chismear, La se murmuración. riega y le ponen algo más de lo que tú hiciste y empiezan los hermanos a decir cosas que quizás de una u otra forma No pasaron. nunca pasó. Se siente la ausencia, señores. Se siente la ausencia, se siente esa forma de trato. Tú la manejas y tú dices, bueno, pero fulano o fulana se están comportando de una forma extraña o Extraña, diferente. Pero obviamente por lo que pasó. Fíjate, Pero entiendo también que la vida continúa y que a cualquiera le puede pasar. hay que perdonarlo. Totalmente. pasa. Eso es Hay que así. perdonarlo. Fíjate, es yo así. creo que nosotros aprendemos a ser fariseos sin nosotros pedir ser fariseos. No, esas son costumbres que se adoptan. Son costumbres Sí. que nos dan a nosotros desde niños Ujú. o desde que tú llegas a la iglesia, que muchos de los hermanos la tienen, que quizás ellos también, al igual que nosotros, la aprendieron por otros, pero no porque realmente a eso es lo que estamos su intención, llamados. o era su intención aprenderla también, ¿tú sabes? O quizás fue su intención emprenderla, pero muchas veces nosotros juzgamos demasiado. También. Muchas veces nosotros, cuando alguien peca, nos ponemos del lado del enemigo, Ujú. Sí. del Ayudamos lado ahí. acusador, y sí, ese nunca sirvió, Claro. ese nunca fue líder, ese siempre ha estado charlataneando en la Exactamente, iglesia. así mismo es. Eso es lo que nosotros hacemos. Ujú, Ese, ujú, ujú. o nunca me compró, o yo lo veía ahí predicando y en realidad lo que él decía a mí nunca me llamaba la Sí. atención. Ujú, ujú. Yo- Porque yo- nosotros lo vemos de esa forma. Yo sabía que la palabra de él como que venían con algo extra. Nunca me Sí, convenció. sí, sí. ¿Sabes? Exactamente. Y se olvida de que esa palabra alguna vez tocó tu corazón y provocó un efecto, ¿verdad? Que fue En bueno, fue muchas positivo. otras personas, claro. Pero si falló, ¿verdad? Ya lo queremos acabar. Lo mismo pasó con Moisés. ¿tú ¿Sabes? Al pobre Moisés. Al pobre Moisés. Abraham también pasó por lo mismo, ¿tú sabes? Por igual también. ¿Sabes? real. El pecado tiene sus consecuencias. Por ejemplo, Moisés no pudo ver la tierra prometida, ¿tú sabes? Sí. Pero Dios lo utilizó para un propósito, ¿tú sabes? Entonces, si uno cae y uno se arrepiente, Dios no va a dejar de cumplir el propósito que tenía contigo Y- porque tú caíste. Y cuando tú tienes fecha de tú reencontrarte, no hay mayor bendición que esa. Porque no es que tú te quieres quedar en ese fango que uno mismo decidió estar. Ujú. Porque es uno mismo que decide. Pero cuando tú decides poner fecha, bueno, ya en tal fecha, yo tengo que cerrar ese capítulo y continuar uno nuevo ya, diferente, pues las cosas obviamente van a cambiar. Así es. Por eso digo que muchas veces nosotros, sin querer, somos fariseos o nos hacemos fariseos. Porque venimos de personas que nos están enseñando de una manera que se supone que no es la correcta. Vemos al pastor, al líder, a los demás predicar una cosa de lo que dice la Biblia con la cual debemos de hacer con el que cae. Pero lamentablemente surgimos de una enseñanza que no hace ser fariseo y no hace estar del lado del enemigo para atacar a aquel que peca. Así es, ¿sabes? Cuando tú dices, oye, hay cosas que yo tengo que ponerle fecha para volver, por ejemplo, y yo me pongo a pensar en ese panorama, por ejemplo, ¿cómo actuó la iglesia cuando tú caíste? ¿Verdad? O sea, ¿cómo actúa la iglesia cuando tú quieres restaurarte? ¿Sabes? Porque tú también tienes que ver la aceptación que tenga la iglesia contigo. Y también cómo tú te sientas, si te sientes cómodo de volver a ese grupo de personas que cuando tú tuviste un momento vulnerable de tu vida, que caíste, te dieron la mano o te rechazaron. Claro. ¿Sabes? Porque yo no voy a volver a un grupo de personas, que la iglesia es una comunidad donde deberíamos crecer cada uno, y yo no me sienta bien. Sí. Si digo, por ejemplo, Adam y yo nos veíamos matando cada rato. Hasta por teléfono Adam y yo peleamos. Pero sabemos que nos podemos atar a trompa y al final, ¿sabes? Nos vamos a pedir perdón y nos vamos a sentir cómodos porque Adam, ¿sabes? Va a entender por lo que nos está pasando. Sí. Y yo lo voy a entender también a él. Pero hay ciertos hermanos que nunca entienden por lo que está pasando. Exactamente. Que simplemente se dejan llevar por la ola. Oh, él pecó. Y te meten el cuchillo. Sí, Y a veces sí, tú sí. quieres restaurarte, pero eso te pone como una traba. Te pone como una pared y dices, wow, yo no puedo volver. Entonces esa persona que cuando yo la necesité me hizo tanto daño o no me ayudó. Ujú, ujú. Y como tú dijiste, no, termina. Entonces la iglesia no está para hacerle daño a nadie, porque si nosotros tomamos esa posición, todas las personas que caigan en la iglesia nunca van a volver.
Eso Se van a es quedar así. por ahí mismo. Claro, y como tú dijiste, cuando cosas así suceden, de que alguien peca y viene un grupo que quizás está de parte del muchacho o de la muchacha que pecó y se asinceran con él, tú sabes, lo reconocen que quizás pecó, pero le dan la mano de apoyo. Pero hay otro grupo que está de parte del enemigo y Ah, empiezan a acusar. Yo diría de Y parte, empiezan a ¿sabes? decir, Yo diría de parte de... o se dejan usar, Si se dejan usar. yo diría de parte del que pecó, del que no pecó, sino que entiende la condición, ¿sabes? Porque tú nunca tampoco, no tampoco que tú vas a apoyar la cosa mala, sino que No, claro. entendemos que somos vulnerables y que podemos caer, tú sabes. Y también sabemos manejar las situaciones. Pero que al final del día se supone que Dios no perdona, no importa lo que tú hagas. Ujú. Tú sabes, o sea, Dios no está ahí de que para entender tu situación. Exactamente. Porque Dios no está de acuerdo con el pecado. Claro que no. Dios dice, oye, el pecado no. Pero ya que tú pediste perdón de corazón, yo te perdono. Los hermanos muchas veces no saben perdonar. No. Los hermanos muchas veces no saben olvidar. Los hermanos muchas veces, en vez de tratar de ayudarte y decirte, mira, aquí está mi hombro, apóyate, lo que hacen es que te ponen una piedra o un molino, como dice la Biblia, y te tiran al agua para que tú te pongas más profundo todavía. Totalmente de acuerdo. Y yo pienso lo siguiente, a veces nosotros decimos, no, que la iglesia no me ayudó, que la iglesia no me colaboró. El asunto no se trata de la iglesia, porque la iglesia a lo mejor puede ser ese pequeño grupo con el que tú te codeas, ahí es que está la iglesia. Cuando ese pequeño grupo realmente no se acerca a ti, no te da el debido seguimiento, que tú entiendes, bueno, fulano es pana mío o fulana es pana mía, pero tú nunca lo ves. En ese proceso, en ese lapso, Ujú. cuando tú no ves a esas personas, entonces tú dices, y quieres encerrar a la iglesia. Y no es lo correcto, porque Sí. estamos hablando de que si estamos en una iglesia de 200 miembros, obviamente los 200 miembros me van a conocer porque voy al púlpito, pero no me van a conocer tan directo como me puede conocer ese pequeño grupo con el que yo me puedo Un codear. círculo ya más. Exactamente. cercano. Entonces, es difícil, señor. No, Es es difícil, tú sabes. Es difícil. Pero, ¿sabes? Si llevamos ese panorama y lo trasladamos a otro, cuando alguien, que por ejemplo, un líder, un pastor comete un pecado, ¿cómo la iglesia Responde. responde? En ausencia. No depende. Yo pienso que a los líderes se lo dejan pasar más que a un pobre hermanito de eso cualquiera. No, pero Literal. se maquilla. Se Sí, maquilla se maquilla más, todo, ¿sabes? Se no ha mueve pasado más nada. piezas para que sí. la Sí, cosa claro quede que sí, quede como claro que sí. suavecito, Si, como que... si fue un pecado muy fuerte, el pastor lo que hace es que lo mueve para otra iglesia Así mismo. y ya no pasó nada. O sea, U tratan otro- de mantener una imagen U que otro no país. es. Uy. O se lo mandan a otro país, muy bien. Ujú. Y no, o sea, no estamos criticando a la iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo Estoy también. totalmente de acuerdo con las normas que tiene la iglesia. Yo también. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nosotros manejamos como manual de iglesia. Pero no y podemos todo. olvidar la realidad. Lo que no puedo estar de acuerdo es cómo se manejan ciertas personas que están dentro de la iglesia. Exactamente. Que ahí es donde a mí me duele. Y es lamentable porque es cierto. Si un pastor o un líder comete el pecado, comete el error, estamos tratando de maquillar todo. Le pasan un pincel por arriba y ya. No ha pasado nada. Güey, hacemos un timeout como cuando jugábamos cuando éramos niños. Y decíamos sí, timeout, espérense, y queremos como explicar algo para después seguir el juego. Tiempo. Exactamente. Así hacemos cuando un líder o un pastor peca. un empolvamos. timeout ahí, un timeout ahí. Vamos para la vida ahí. Ustedes saben, señores, que el pastor no podemos dejar que esto se Tentaciones también. se vaya. Él también tiene tentación. Él es un ser humano igual que todos nosotros. Pero... Pintamos todo muy no bonito. ser humano. No ser humano. Pero entonces si yo peco, ese es un hijo del diablo. Un robot. Tú no tienes tentaciones, tú no tienes problemas. Tú Ya. no. Pues el pastor o el líder, si tú sabes. Es lamentable, pero es así. Es así. Entonces, por eso señor, que es nosotros así. tampoco podemos poner los ojos, ¿saben? En el factor humano. Sino siempre poner los ojos en Dios. Amén. Por Como eso, dice- yo digo, y escúchame, Brian, que te interrumpa. Por eso yo digo, en el momento en el que tú te encuentras en ese punto de tu vida, ahí es que tú realmente conoces ¿Quiénes son? cómo realmente el Señor se comportó cuando Él estuvo en la tierra. El Señor lo que vino fue a amar a la gente, no fue a más nada, no fue a resolver el problema. Claro está, ciertos milagros, ciertas cosas sí, pero el Señor lo que quería era un acercamiento directo con cada persona, que es lo correcto. Entonces, si yo me voy a la iglesia, a la Biblia y me dice, como yo he hecho, vosotros también hagáis, entonces sigamos el ejemplo de nuestro Sí. Señor Jesucristo. Sí. Amén. ¿saben? Y Nosotros- amemos a ese hermano y a esa hermana. Amén. Yo creo que eso es una buena, ¿sabe? Algo bueno de imitar. Nosotros hace un año y algo entrevistamos a un pastor, Warner Richard, y él Sí. nos comentaba que él tenía un ministerio de restauración. En la iglesia, yo nunca había escuchado sobre eso.
Porque hay ministerio de oración, ministerio de música, ministerio de todo, pero nadie piensa en las personas que quizás se alejaron por cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de Exacto. problema, y están teniendo dificultad con volver hacia Dios, porque el enemigo siempre te hace la contra cuando uno está aquí. Pero si tú te vas y te dejas un poquito más, te la pone más difícil. Tú no encuentras la Sí. forma, tú no encuentras la puerta de entrada hacia los caminos de Dios. Y él estuvo comentando sobre algunos procesos que él hacía para poder restaurar a la persona. Él llamaba a la persona, ¿sabes? Conocía su historial, conocía lo que estaba pasando. Tenía como ese acercamiento directo con ellos para poder entender el panorama que ellos están viviendo y buscar una solución para que ellos puedan, para hacer como un enlace, ¿sabes? Entre eso que ellos perdieron y eso que necesitan ahora. Claro, Fíjate, si cada miembro de la iglesia hiciera un análisis de la cantidad de jóvenes, personas adultas que habían en su iglesia cuando ellos entraron y la cantidad de jóvenes adultos o jóvenes y adultos que hay en la iglesia hoy en día, ya que ellos han seguido ahí, se darán cuenta que han perdido muchísimas personas, especialmente muchísimos jóvenes. claro que Y sí. no le buscamos. Porque muchas veces muchos jóvenes han pecado y han hecho tonterías que cualquier joven lo puede hacer, cualquier joven puede caer. Y en vez de ayudar al joven a que se levante, en vez de ayudar al joven a que pueda seguir los caminos de Dios, lo que hacemos es que lo hemos hundido. Y por eso hoy en día no están con nosotros. Ujú. Y Por eso hay que tener la frente en alto, señores. Hay que tener la frente en alto, independientemente de lo que haya acontecido. ¿Por qué? Porque nosotros solamente dependemos de Dios, no Así dependemos es. de más nadie. Pero ¿sabes? No todo el mundo entiende esa parte. Eso fue un punto Eso muy es real. importante. No todo el mundo entiende que la dependencia debería ser Dios solamente, Sí, porque sí. cuando uno entra a una comunidad, a veces uno pone como mucha fe en alguien más, Sí. ¿sabes? En alguien más, y uno confía en alguien más, en un líder. No, y el apoyo, El tú apoyo, estás ¿sabes? buscando el apoyo El de apoyo ellos. emocional. Totalmente, eso Porque es si, así. si me pasa algo, yo espero que el grupo de personas que yo dedico, por ejemplo, mi tiempo, ¿sabes? Mi capacidad, mis habilidades, cuando yo esté pasando por un momento que sea difícil, me apoyen. Exacto. Eso también, la familia hace lo mismo también. ¿Por qué la iglesia no puede apoyarme como lo hace mi familia? Exactamente. Si hay muchas personas que dejan a su familia a un lado y ponen a la iglesia como una prioridad. Y que se supone que la iglesia somos una, Una familia. familia. Y es un consejo también que yo de mi parte sí le puedo dar a aquellos que de una u otra forma pequen, porque aquí todos hemos pecado en algún punto de nuestras vidas. Y es el hacerte el sordo con aquellos que hablan mal de ti. Ujú. Ignóralos, porque al final del día Dios se encarga de ellos. Así, man. Es simplemente eso. Ignorarlo, pedir perdón a Dios, pedir perdón a las personas que quizás estuvieron involucradas contigo o no. Y seguir tu vida normal. Al final del día, si ellos no quieren reconocer la persona que tú eres, lo valioso que tú eres, Dios, Jesucristo, sí lo reconoce. No, y- Jesucristo sí está dispuesto a ponerte a ti donde debería de ponerte. Porque en el mismo David dice el Salmo que te sacó del logo cenagoso. Ujú. Te sacó de esa vida de Del fango. pecado. Claro. Te sacó de ese fango. Y te puso sobre peña. Te puso en un lugar firme, ¿verdad? En un lugar donde no resbale. En un lugar donde está Dios, que es la roca. Entonces, si Dios es quien quiere hacer eso por ti, no te lleves de los demás. Y un lugar también donde te van a ver porque la peña es tan alta, ¿tú ¿sabes? Dios te puso ahí para que ellos vieran cómo Dios te limpió, el proceso que Dios hizo contigo. ¿De dónde Eso te es. sacó? Y que tú no eres lo que tú eras antes, ya tú eres alguien diferente. Amén. Y me gustaría también compartir aquí algo sobre la Biblia, que se encuentra en Hebreos 12:1. Dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado solamente te está haciendo un bulto, te está haciendo carga, para que tú te desvíes y no mires lo que Dios tiene por delante de ti. Dios sí tiene un propósito para ti. Dios tiene planes contigo. Si tú te quedas pensando en ese pecado, los planes no se van a llevar a cabo. Eso es El real. propósito de Dios no se va a llevar a cabo. Despójate de eso, ¿verdad? Dale la carga a Dios, que Él te va a ayudar a llevarla. Nadie más está dispuesto a llevar tu carga. Pero Eso es Dios real. lo vas a hacer con mucho amor, porque Él te ama. Eso es real. Entendiendo lo que dice Brian y aceptándolo e interiorizándolo, eso es lo que hay que hacer. Si nosotros nos ponemos a lamentarnos, que hay, que el hay, que el hay. Señores, que no vamos a ganar nada con el hay. Ahí mismo Ya quedamos. pasó, ¿verdad? Vamos para adelante. Vamos para adelante. Y quiero recordar a algunas personas que han estado ahí. Y ellos y ellas saben cuáles son. Y desde aquí, desde esta plataforma, de así de sencillo, porque así de sencillo es el pecado cuando lo ponemos en las manos de Dios. Amén.
Thank you very much. Fíjate, la Biblia misma te dice que el hombre tiene planes, el hombre tiene pensamiento, pero al final del día Dios es quien endereza sus pasos. O sea, Ujú. las cosas se dan como Dios la quiere que se den. Si usted pecó y usted falló, mi consejo es que no escuchen a los demás. Escucha nada más las cosas positivas. Exacto. Las cosas que te van a acercar más a Dios, escúchalas. Los consejos que tú mismo aprendes de la Biblia, escúchalos. Vuelve a leer tu Biblia, vuelve a orar con Dios, pídele perdón a Dios, porque Dios es quien te va a sacar de ese lodo y te va a poner sobre peña. Así que, muchachones, muchas gracias por el Claro. tema de hoy. Y si usted quiere pegar con nosotros, de su like también, tire el anzuelo y déle Claro, like. tienes un like. Claro, y Ey, comente. ¿Qué es lo que pasa? y deje su comentario. No importa si es picante, déjelo porque eso también contribuye. Y al Claro. final, suscríbete. Claro. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos veremos hasta la próxima, mi gente. Comente lo que Bye. usted cree también. Bendiciones. Bye bye.